Hemos visto vos y yo en películas transformaciones físicas de los actores en diferentes contextos. Creo que tal vez lo más común es verlos en contextos de películas de terror, cuando se transforman de ser humano a un ser sobrenatural, un hombre lobo, un vampiro, lo que fuese. En este caso, estamos viendo la literal transformación física de un niño en una persona ya adulta dentro del cuerpo de un niño por todos los horrores que ve en esta guerra. ¿Cómo te Sí. pareció eso? ¿Tenés algún otro tipo de punto de referencia de algo similar o te sorprendió tanto como me sorprendió a mí? La verdad, no se me ocurre una transformación física tan presente, Tan natural, tan visible, tan no natural, tan sí, tan no y forzada. escalonada. Sí, exacto. Es muy bien hecha, en especial que todavía tiene el cuerpo de ese niño, pero parece un anciano al final. O sea, es impresionante. No sé cómo lo lograba. O sea, las arrugas que tenía al final no eran normales, el pelo blanco del estrés. Es increíble. Pues no sé cómo lo hicieron, pero la verdad es impresionante. Sí, y para nuestros oyentes estamos hablando de la película Come and See o Ven y Ma- mira, traducida al español como Masacre, según me decías Masacre en ahora. algunos lados. Sí. Sí, Mm. de 1985 del director Ellen Klimov. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un episodio de Cinema Jam Podcast, un podcast donde dos amigos se encuentran cada semana para hablar de películas que nos gustan, de géneros que nos parecen interesantes y compartir nuestra opinión con ustedes, nuestros oyentes, y poder intercambiar también comentarios y compartir este hobby que nos une, que es ver películas, buenas películas y hablar de ellas. Como siempre, soy Pablo Vélez desde Montreal, Canadá, y me acompaña desde Austin, Texas. Sebastián Gómez y muy emocionado porque damos cierre a un género impresionante y bueno, y esta semana cerramos con broche de oro y lágrimas en los ojos. Completamente. Hoy va a ser un podcast bastante especial. Por cierto, me gustaría recordarle a todas las personas que nos están oyendo, que nos siguen en el podcast, por favor se suscriban a nuestro canal principal en YouTube, nos den un like en Facebook, nos sigan también en Instagram, nos den sus comentarios. También nos pueden escuchar en Spotify y en otras plataformas de streaming. Y también tenemos una página en Patreon donde podrán ver contenido exclusivo de este podcast y también crear esta comunidad que estamos intentando impulsar Sebastián y yo para que compartamos todos este gusto tan grande, este hobby tan hermoso que es ver y hablar de películas. Particularmente porque queremos escucharlos, porque queremos que nos sugieran temas, queremos que nos sugieran películas, queremos que nos sugieran, que nos ayuden a descubrir joyas que se nos escapan de pronto en el Exacto. día a día. Mm. Perfecto. Y como decías ahora, Sebas, hoy estamos cerrando en este mes de marzo que está terminando el ciclo que hemos denominado realismo bélico. Realismo bélico, bueno, fue un género que definimos vos y yo para poder expresar las películas que tratan el tema de la guerra o de conflictos bélicos desde un punto de vista extremadamente realista, natural, donde te ponen a vos directamente del lado de las personas que están ahí en el conflicto y nos permiten ver diferentes ángulos. En este género ya hemos hablado de varias películas muy interesantes. Ya hemos visto en este género la película The Zone of Interest o La Zona de Interés del 2023 del director británico Jonathan Glazer. Una película que nos muestra el lado del holocausto desde el punto de vista de aquellos que lo perpetraron, pero de una forma natural, las familias que había alrededor de estas personas, y es extremadamente fuerte, desconcertante como película. Luego de eso, Sebas, nos vimos. De Stanley Kubrick, un clásico que se llama Full Metal Jacket o Nacido para Matar, creo que se llamaba en muchos países de Latinoamérica. Una película en la que vemos cómo la maquinaria coge a las personas y les saca como esa humanidad para que puedan salir a combatir y vemos 45 minutos de ese proceso de entrenamiento y ya luego vemos cómo la guerra a la final termina de consumirlos básicamente. Exacto. La semana pasada vimos Nos vimos
todo en silencio o todo tranquilo en el frente del oeste. All Sin quiet, novedad en el frente, creo que esa es perdón, la traducción literal. exactamente, sin novedad en el frente oeste. Tienes toda Sí, la razón. después fue que me di cuenta. Yo, si quieres, No, me no, repite esa parte, sí. es toda la razón del director Edward Berger, alemán, una película que fue patrocinada, producida en Netflix y que trata sobre la Primera Guerra Mundial desde el punto de vista de un grupo de reclutas alemanes idealistas que van a combatir por su país en esta Primera Guerra Mundial y todo el proceso de pérdida de inocencia y de experiencia a los horrores de la guerra. Sí, particularmente la forma en la que les daban el cerebro desde que están en el colegio y los llevan y, mejor dicho, cuando se encuentran con la realidad es Exacto. increíble. Y Y hoy, que es Sebas, algo muy similar a lo que vamos a ver hoy con la película. exacto. Y hoy, Sebas, vamos a ver una obra maestra, una película que realmente es impactante, que toda persona que quiera hablar de cine se la tiene que ver. Se llama Come and See. En español fue traducida como Masacre, según me decía Sebas, ahora por fuera de los micrófonos, offline. Sería más como Ven y Mira. Es una película de 1985, producida en la antigua Unión Soviética, dirigida por Elem Klimov, escrita por Ales Adamovich, basada en una novela que recopila los diferentes testimonios de sobrevivientes de masacres perpetradas por los nazis cuando ocuparon Bielorrusia en la Unión Bielorrusia. Soviética, y también coescrita por el director Ellen Klimov, el guión, y protagonizada por Alexei Kravchenko en el papel de Fiora Gaishun, que es el personaje principal del cual hablaremos mucho ahora. Y también las actuaciones, digamos, para resaltar de una chica llamada Glasha, protagonizada por Olga Mironova, Cossack, que es como el líder de unos partisanos rusos, Ujú. protagonizado por Lyubomiras Lausechivius. Perdona mi pobre Pronunciación. bielorruso ruso exacto. Y tal vez de pronto resaltar algunos otros como Rubés, que es otro de los partisanos, Bladas, Bagdononas, y ya bueno, hay varios otros actores que protagonizan a los soldados alemanes. La verdad fue una muy buena propuesta, Pablo. Creo que vale la pena que saltemos de una en la discusión. Me gustaría solamente sea de pronto hablar la sinopsis para nuestros oyentes, para que tengan un poco el contexto y luego hacemos nuestro análisis. Listo. La sinopsis, tal cual como sale en IMDb, la base de datos de Internet de películas, dice, tras encontrar un viejo rifle, un joven se une al movimiento de resistencia soviético contra las despiadadas fuerzas alemanas y vive los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Caray. Bueno, vimos ese trailer y como siempre empezamos en este podcast, Sebas, me gustaría preguntarte a vos, ¿cómo te pareció la película? Increíble. Es Opciones. una de las representaciones más realistas de la guerra que uno se puede imaginar. Particularmente, pues, yo como estudioso de la historia, pues mi papá historiador y todo, he visto que esto pasa en todas las guerras. O sea, guerras civiles, guerras guerrilleras como en Colombia o en otros países y siempre ocurren cosas como lo que muestra en esta película que ahorita vamos a ir más en detalle, pero de verdad que esto es una película que todo el mundo se la tiene que ver para que entender por qué las guerras son no solamente lo que pasa, o sea, hemos tenido una experiencia maravillosa de la construcción de que empezamos mostrando como ese lado frío y calculador y empresarial de la guerra, esa deshumanización con Stanley Kubrick luego, y luego esa caída del cielo y de la subida, más Del, como de esa guerra, del idealismo, digamos, de la... del idealismo, y en especial que a diferencia de este, era en el frente de batalla, ¿cierto? Este muchacho prácticamente quiere la- ir al frente de batalla y no termina en el frente de batalla.
no, y la guerra le llega a él. O sea, Lo persigue. exacto, en la película de All Quiet on the Western Front, sino en el frente del oeste, él va a la guerra. En esta, la película le llega al personaje Sí, lo protegen. Pues, a la final el lieutenant que mencionamos ahora, Crachet, deja que se quede cuidando supuestamente a las mujeres en el campamento donde están ellos, porque este no es un verdadero ejército, sino que realmente son como voluntarios, ¿no? Esa es como la diferencia también de lo que vimos en el otro. Este no le dan uniforme, este coge su ropa, incluso le quitan los zapatos que tiene porque se los tiene que dar a otra persona que se iba a ir al frente de batalla. Y es súper distinto, o sea, que la guerra lo persigue por todos lados, o sea, él a donde va, lo terminan, matan, de hecho, ahorita podemos hablar de los spoilers, sí, pero sí, es increíble. Entonces, es esa deconstrucción de la persona, no por el combate, sino simplemente porque no por, puede huir de la guerra. por lo que le toca vivir, básicamente. Por lo que toca, sí, exacto. Lo persiguen, pues básicamente los nazis. Sí, Es como si lo estuvieran persiguiendo toda la película. sí, por ahí Ujú. leí, Sebas, una reseña que de pronto entraría en conflicto con nuestra definición de género de realismo bélico, porque utilizaba mucho el concepto de surrealismo. Mm, Toda la película tiene una cantidad de escenas que parecen como si fuera un sueño, más bien como una pesadilla. Son extremadamente irreales para ver lo que vos decías al principio, eso pasa. Y bueno, de pronto para darle un contexto a nuestros oyentes y los que nos siguen en este podcast, quienes no se han visto esta película, que por cierto está disponible en Criterion, la colección de Criterion, en Canadá, no sé en Estados Unidos, Sebas, ¿dónde la viste vos? Realmente YouTube tiene una colección, como el patrimonio fílmico de Rusia, tiene una colección de películas rusas en YouTube y ahí la puede ver. Y creo que es el canal oficial, pues no estoy seguro, pues Ok. espero no haberme visto algo pirateado, pues, pero entendí que era el- que era el fondo fílmico, o el grupo fílmico y era el canal oficial, pues. Bueno, vale, ahí están las dos opciones. Un poco como el resumen de la película para nuestros oyentes. Todo esto está, todo esto pasa en Bielorrusia, en 1943. Bielorrusia era parte de la Unión Soviética, ahora es un país. Mm. Queda, digamos, como en la parte más al Incluso en oeste. esa época, creo que era creo que era independiente, ¿no? Creo que era Era, semi-independiente. era una de las repúblicas que constituían la Unión Soviética y Mm. había sido ocupada por Alemania desde 1941, con la invasión alemana a Rusia. La película es de 1943, entonces, bueno, entendemos que ya han pasado 2 años de la ocupación. Sí, Y es porque pues también al lado de Polonia. exacto, exacto. Ujú. Y bueno, la película empieza con dos niños, uno de ellos, Fiora Gaishon, y protagonizado por Alexei Kravchenko, y ahora quiero que nos detengamos en la actuación, Sebas, pero contamos un poco la historia. Sí, Con otro niño están intentando rescatar o buscar armas de unas batalla anterior. trincheras, exacto, Mm. para poder unirse a los partisanos. A los partisanos son la resistencia rusa soviética a los nazis en esa época. Lo que vemos es que, bueno, encuentran ese rifle, hay un anciano de la aldea que le dice que no lo haga porque lo van a encontrar, y vemos la primera aparición de un avión que siempre aparece constantemente en diferentes momentos de la película volando, como un avión de reconocimiento, como una Mm. especie como de ojo permanente a través de toda la película que todo lo ve y que es como el que presagia los momentos más duros de la película, porque ya luego más adelante ese chico, Fillora, es reclutado por los partisanos, es básicamente arrancado de su casa porque él quería ir, pero la mamá no lo quería dejar ir y llegan y se lo llevan a un bosque donde empieza pues como su entrenamiento y como vos decías, en algún momento el comandante Rubex lo deja cuidando ese campamento con unas enfermeras, con una chica, porque era el nuevo recluta, y él sí es amigo de esta chica, una chica que se llama Glasha, protagonizada por Olga Mironova. Y vemos Sí. un poco como unas escenas de lo que te decía, como un poco surrealistas, están en el bosque, se bañan con la lluvia que quedó acumulada. Es bastante, son escenas muy interesantes, Muy interesantes. No voy a negar que... Y la actuación de ella es particularmente interesante porque sí, en alguna ocasión es como que en algunos momentos está hablando como si fuera un espíritu que la posee y sí, en otras ocasiones es ella quejándose de que
Cossack la dejó, y entonces como que sí, es súper rara la actuación de ella, Sí, parece que es probablemente una chica que tiene como algún tipo, pues, como de de desorden problemas, mental. sí, Sí, pero es muy buena actuación, igual. desafortunadamente. No, no, ahora vamos a hablar de Y la es actuación. fascinante porque uno como Alexei no puede dejar de verla, ¿cierto? O sea, siempre que está en Exacto. pantalla, uno la está mirando porque está haciendo algo interesante. Exacto. Y bueno, y están en esas un tiempo muy largo hasta que pues, nuevamente el avión pasa a este y después de eso viene un bombardeo que lo separa. Bueno, pero no, disculpa, no lo separa. Un bombardeo que los obliga. Pues acaba con el campamento. Si agarra el campamento, digamos, se los separa pues con el resto de partisanos y los obliga a regresar a la aldea de Alexei. Y es en ese regreso, una cantidad pues como de momentos bastante fuertes, que se dan cuenta pues que la familia de Alexei fue masacrada junto con toda esa pequeña aldea, una aldea muy chiquita, por los nazis. Y Sí, incluso al final de la película mencionan de unas, digamos, más sí, de 629 aldeas fueron quemadas y masacradas pues por los con nazis. sus habitantes. Sí, con sus Todos sus habitantes, sí, habitantes, es correcto, decir, completamente borradas de la faz de la del mapa. tierra. Exacto. Y bueno, en ese momento, cuando se dan cuenta de lo que pasó, se reúnen con otro grupo más pequeño, pues como de, bueno, con un grupo de sobrevivientes, con un grupo de partisanos, y Fiora Que se va están con como ellos. escondidos en un pantano o algo así. Exacto. Pero Alexei reacciona muy mal porque se vuelve se queda como callado, ¿cierto? Como que pierde la voz. Es uno de sus primeros momentos de cuando uno empieza a ver como esa degeneración, porque hasta ese momento Mm. era un niño. Y ya empieza como ese declive, lo que estamos hablando pues en algún momento, creo que en el cold opening de este episodio, que empieza como ese progresivo declive físico. Obviamente le quitan el velo porque están armando una figura de Hitler con una calavera, es una escena increíble, En increíble. el tráiler se ve un pedacito, sí. O sea, yo no sé qué se le ocurrió eso, por el amor de Dios, pero que Creo que trataban de hacerle, o sea, el tema es que ese pueblo es como de medio gitanos, o sea, Bielorrusia tenía muchas poblaciones gitanas y por eso, o sea, Hitler iba detrás de los judíos y iba detrás de los gitanos. Era como, quería exterminar completamente ese tipo de población. exacto, Y lo que mencionaba, pues al final, uno de los de la SS, pues, que eran los que estaban liderando, o sea, no hay otra forma de decirlo, ese exterminio racial completo, pues. Entonces estaban haciendo como, querían como como un muñeco vudú, ¿no? Era, parecía eso. La verdad es que vemos la película, bueno, la película dura como 2 horas y 20, 2 horas y 30 minutos. Es una película larga y hay muchas escenas que son simplemente como la evolución de cosas que son, digamos, muy no móviles. Es decir, se queda mucho tiempo en la elaboración de este muñeco macabro que luego los partisanos llevan por todas partes, hasta que lo plantan en un cruce de camino, ya completamente pues este muñeco basado en una calavera humana, representando pues a Hitler con el pelo de Fiora. Y bueno, ya después de eso viene otro momento de la película en la cual los partisanos que fueron a buscar provisiones para las personas refugiadas, de uno a uno va cayendo hasta que Fiora queda solo y termina junto con otras personas en una aldea en la cual los nazis llegan, una escena que también me pareció, o sea, increíble porque es el momento en el cual es de madrugada en el pueblo, en la aldea, hay una niebla o neblina muy espesa, súper bien filmado, sí. súper bien. Es que lo que decía ahora de pronto en el otro Coloperín, que a mí me impresionó mucho, o sea, una película, o sea, ese tipo de escenas hechas en 1984-85 con la calidad, bueno, yo me vi la restauración tal vez en Criterion, es Mm, increíble. La mm, sensación como de vos estás viendo las hordas del demonio en esa niebla, no, porque no se pueden ver las figuras, son sombras, se escucha el ruido de los tanques, de los carros, y como va mm. llegando y simplemente es como una fuerza abrumadora que se toma todo. Es Sí, increíble y llegan, capturan a toda la población de esta esa ciudad, aldea. de este pueblo, de esta aldea, y les empiezan, o sea, prácticamente empiezan a jugar con ellos, o sea, les piden papeles, les piden comida, les dicen que se los van a llevar para Alemania, que los van a salvar, pues, y termina de una forma abrumadora, pues. Es una de las Hay escenas más dos duras. momentos en esa escena Sí, que eso son unas escenas muy fuertes que, bueno, eso es un poco pues como el preaviso a nuestros oyentes que se decían a ver esta película. No es una película fácil de ver. Esta escena, la que está describiendo Sebas, separan a las personas, le meten pues como en unas iglesias o unos edificios mucho más grandes y luego de que los engañan, básicamente los queman vivos.
Fiora escapa porque les dan la oportunidad, si dejan a los niños que se escapen de estas casas. Y como Fiora era un niño y básicamente estaba solo, él se escapa y de esa forma no muere en esa masacre. Pues casi, casi lo matan, o sea, la verdad, hay 2 o 3 veces que prácticamente lo matan. Y es también desconsolador que hay una muchacha que también logra salir de la iglesia, pues intenta salvar a un niño, pero se lo quitan Y lo tirar y ahí. lo tiran ahí, es horrible. Y lo que le pasa a esa muchacha es también Sí. Y a ella impresionante. se la llevan en un camión y vemos fuera pues, de la película pues como off-scene que la violan. Que la violan, queda cubierta en sangre, en la boca, en todos Sí, lados. queda completamente traumatizada, aparece mucho después de toda esta secuencia, porque lo que la película muestra es que más adelante los mismos partisanos atacan a esta división de las SS que está cometiendo este tipo de barbaridades, matan a la mayoría, capturan un grupo pues de ellos, y hay una Como escena. prácticamente como los jefes. Los jefes, exacto. Y hay una serie pues como de monólogos ahí en los cuales intentan inicialmente como evadir responsabilidades, los que son colaboracionistas, intentan pues como evadir que están siguiendo órdenes, luego otros diciendo, dándose la mano diciendo yo soy el que era el jefe Yo principal. soy un viejito, yo, yo solo me quiero retirar, Exacto. no me Y, culpen. y está el fanático nazi que explica lo que decía vos al principio, que tenían pues esa doctrina o esa lavado cerebral de que iban allá, es básicamente pues como a eliminar los pueblos que están en Eh, Bielorrusia. que ellos no se merecían considerarse una nación que tenían que eliminar Exacto. Que por cierto me pareció completamente. también, entre las muchas actuaciones que vamos a hablar ahora en un segundo, me gustó mucho la actuación del actor Yuri Luneste, como el, no sé, es un título pues de las SS, digamos un capitán de las SS. Y la película, bueno, obviamente los matan a este grupo que capturaron. Y la película termina con una forma muy interesante. No sé si la querés vos contar, Sebas. Te dejo que la contes. Pues básicamente Alexei tiene como un pequeño momento de respiro. Eh, Como mencionó Pablo ahora, empieza la película que ellos están buscando un fusil porque necesitan un arma para poder ser voluntarios, ¿cierto? No, no es un ejército oficial, sino que es un ejército de voluntarios, estos partisanos. Y durante toda la película cuida el fusil, nunca lo pierde, solamente lo tiene que dejar un momento, pero va y lo arregla y nunca lo puede disparar. Y a la final encuentra un afiche de Hitler diciendo que es El Salvador, no sé qué vaina. Descarga las 10 balas o algo así del fusil en el afiche, pues, y gritando y como que por fin logra medio soltar como todo eso, esa depresión que tenía, porque incluso cuando matan a este grupo de jefes de los nazis, él incluso llevó una gasolina a ver si los quemaban o algo y al final les terminaban disparando, pues, haciendo como un Exacto. paredón de fusilamiento. Pero termina que él a la final se pone en la fila detrás de otro pelado de casi la misma edad, pero en realidad muy similar a lo que vimos en All Quiet in the Western Front, ¿no? Que él toma como de apoyo a uno más pequeño Sí. y se une a la final al batallón pues a A mí, combatir. pero o sea, a mí me gustó mucho como esa secuencia que hace en la cual cuando está disparando a esa imagen de Hitler que empieza como la película a mostrar esa cantidad pues como de imágenes documentales de Sí, Hitler desde el final de la guerra, desde sus últimos días hasta que era un bebé. sí, y ese es como dando a Es entender que si yo pudiera le dispararía cuando era bebé. exacto. Exacto. Exacto, es un mensaje bastante fuerte de cómo se puede llegar como a una situación, a un momento tan horrible, alguien que obviamente fue un niño también en algún Sí, momento, en fin, empezó es una como un cosa, bebé también, sí. Y peleó en la Primera Guerra Mundial, fue pintor. Muestran todo ese todo archivo eso histórico, es impresionante. No, 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 no va a negar. es muy, Sí, muy perdón, bien no, no me hecho, acordaba que eso era lo que te muy referías. bien Y hecho, sí, tienes muy bien razón. hecho. Esa conexión mental con lo que si pudiera le dispararía en cualquier momento de su vida, pues básicamente. Y la película termina ya con Fidora reuniéndose con los partisanos a medida que se van adentrando en el bosque de Bielorrusia, en una parte de Bielorrusia, para continuar con su resistencia. Y esa es la película. Bueno, Sebas, me gustaría ir directamente a la actuación de Alexei Kravchenko. O sea, yo Sí. estoy todavía impresionado, de verdad. Yo no sé cómo un niño, cómo lograron que un niño, porque es un niño, cuando hizo esa película tenía creo que 14, 15 años, eh, pudo hacer esto.
no entiendo cómo hicieron esto. La verdad no entiendo. Es muy sorprendente, es muy difícil no a negar que lo que mencionabas ahora, la destrucción de su alma, la vemos pedazo por pedazo, empieza muy inocente, incluso empieza como tímido. Es muy curioso porque cuando se cruza por primera vez con Glaza es muy tímido, cuando se cruza con el Cossack también es como que no sabe hablar bien. Y la forma en la que lo van deconstruyendo y el temor que se ve en los ojos, el desespero, es increíble, pues. No voy a negar que impresionante. Hay un afiche o hay una foto, una imagen de cuando se escapa pues cuando sale de la iglesia Ujú. esa que van a quemar los nazis y antes de irse del pueblo, que los nazis posan con él y que le van a disparar. Es muy similar, es muy cerca de esta escena que vemos acá, que posan tres nazis con él y le ponen la pistola y él piensa, se le ve en la cara, Que ahí fue. este fue mi momento, aquí llegué, hasta aquí llegué. Y a la final, creo que la escena en ese momento es precisamente cuando lo dejan ahí suelto y se van y lo dejan abandonado y muestran que una anciana que no se podía parar le ponen la cama por allá en medio de la nada, como quien dice, bueno, aquí te dejamos. La verdad es que a mí me impresiona muchísimo, exacto, cuando se intenta escapar bueno, se escapa pues de esa iglesia porque es una cara de terror absoluto. Sí, Es como que no terror, sé qué me va a pasar, pero voy a intentar salir. es terror absoluto y es increíble cómo lograron hacer eso, sacar esa actuación. Leí por ahí que el director Bueno, de y esta otra cosa, película, si sí, quieres antes de que digas eso, es el único que sabe qué va a pasar en ese pueblo, porque él ya exacto, porque vivió, ya lo vivió antes. sí, pues no lo vivió en persona, pero Lo vio. vio lo que pasa cuando los nazis pasan por esos pueblos, ¿cierto? Que Exacto, exacto, masacraron a toda la familia, pues a toda la exacto. familia, no, a todo el pueblo, pues, ¿cierto? Exacto. Lo que quería decir era que leí que el director de esta película, Elek Klimov, había intentado contratar a alguien que hipnotizara al actor porque él quería evitarle como un trauma por todo lo que tenía que hacer, pero que aparentemente Alexei Kravchenko, el actor niño, no fue posible hipnotizarlo. Entonces él, Alexei, fingió estar hipnotizado e hizo las escenas tal cual. Y hay como una nota ahí del M. Klimov, el director, diciendo, pues bueno, él quedó bien, no le pasó nada y se volvió un muy buen actor. O sea, como que no nos lo tiramos, no nos lo dañamos con esta película. Es un pequeño trivia que Es por ahí leí. es una buena trivia. Otra trivia es que el Klimov, antes de que volvamos a las actuaciones, se tomó esta película muy personalmente y se demoró mucho tiempo en poder sacarla, producirla, porque se encontró con mucha, ¿cómo se dice? Censorship, con mucha Censura. censura del gobierno pues de la Unión Soviética. Y pues parece, por lo que uno ve en la película, es porque como al ser tan real, inclusive el lado soviético no era tan Fanático claro, de... no, y tan mm, claramente como los buenos, ¿sí me entendés? Las escenas iniciales cuando obligan básicamente a la mamá a que deje ir al niño a unir a sus partisanos, muestran pues como Esos eran soldados soviéticos, de verdad. estos dos soviéticos, pero no lo muestran pues como unos héroes, sino como una gente que está forzando a una pobre campesina pues a que dé a su niño. El niño, la vaca, Y el los ganso, o sea, partisanos, la exacto, y comida. los partisanos se roban las cosas de los campesinos todo el tiempo en la película, vacas, aves, gallinas, lo que fuese, pues. Entonces no era como esa forma, porque obviamente eso es una película soviética, entonces es un relato de un lado, del lado que vivió esto, pues con la invasión, y debería ser un relato pues como patriótico, pero él en Klimov lo que quería era hacer una película contra la guerra y por Mm, eso mostró pues, como lo absurdo, obviamente enfatizando pues, la maldad absoluta pues de los nazis, pero también como lo absurdo de lo que era como involucrar pues como niños en el conflicto. sí. Incluso si estoy viendo, esa fue la última película que hizo. O Exacto, sea que de exacto, pronto sí fue tan grave la situación que no lo dejaron hacer más películas. probablemente. Pero hizo un clásico del antiguerra, pues la verdad, incluso pues dando anticipado a nuestro ranking, yo diría que esta tiene que ser la número uno. No sé para vos, pero lo podemos discutir más Pero adelante. en otro episodio de este Cinema Jam Podcast vamos a hacer nuestra
nuestro No, ranking. no, borramos esa parte. Hasta quería preguntar, ¿cómo te pareció las otras actuaciones? Ya hablamos de Olga Mironova, la chica que hace Glasha, que a vos y a mí nos pareció súper interesante. Cada vez que ella estaba en escena era una cosa bastante como hipnotizadora, básicamente. Sí, se robaba las escenas, básicamente, sí. ¿Cómo te parecen los otros? Digamos, por ejemplo, el líder de la resistencia, Cossack, o Rubés, que era como el de los El otro más partisano. autopartisano, o ya los nazis, obviamente. Pues no Mm. sé, ¿cómo te pareció? No, la verdad todos fueron muy buenos. No voy a negar que es que no se me ocurre alguno así como que diga que no parecía real. La verdad fueron actuaciones supremamente buenas por parte y parte, porque cada uno tenía su punto y se nota que usaron muchos actores naturales, particularmente en las escenas del pueblo, obviamente pues para tanta gente que tenían que usar ahí. Sebas, supuestamente pues como el líder de la aldea, aquí lo ponen como el headman, el village headman, pues como el anciano de la aldea, Sí. era una persona de una aldea en Bielorrusia que simplemente le hicieron un casting y lo pusieron y nunca jamás había actuado. Y la escena, por ejemplo, en la cual él está hablando cuando ya está quemado, porque los Ah, nazis lo ese que fue ese. es exacto. Ese monólogo fue impresionante y Sí. fue hecho por una persona que, por cierto, de acuerdo con la trivia, aparentemente era alguien que había sobrevivido a esa ocupación. O sea, todo tiene pues un trasfondo extremadamente real y por eso hay unos actores naturales en esta película que simplemente están pues, no sé, actuando sobre algo que o ellos vivieron o escucharon pues de sus familiares. Es muy fuerte. Yo creo, sí, yo creo que a la final el hecho que sea una película realmente no rusa, sino de Bielorrusia, pues entonces de la Unión Soviética, pero no de la Rusia principal, hace Ujú, ujú. que creo que por eso mencionabas ahora de pronto de que los rusos no estuvieron tan contentos con la película. Pero yo no sé, a mí me parecieron todos, o sea, pero la actuación de Cossack fue impresionante porque es una persona que se nota que ya ha pasado por la guerra, que yo diría, este tipo sobrevivió a la Primera Guerra Mundial, no solo esta. O creo que es el que mencionabas ahora, que es el que lo acompaña durante cuando van buscando por Sí. comida y por leche y eso. También muy bien, muy buena actuación, también muy natural, no se siente como que estuvieran leyendo. De pronto, el único que no sé si, ahora que lo pienso, había un soldadito, que era como un payasito, como alguien con problemas mentales, que probablemente era de Bielorrusia, pero se disfrazaba como nazi para que no lo mataran. Ese fue el único que dice, ok, no estoy seguro por qué está este aquí, pero Hay una eh, explicación para eso, Sebas. ok, Esta es una película que de todas maneras estuvo hecha en la Unión Soviética y tenían que mostrar muy claramente a los alemanes como el mal infinito. Lo que uno lee en libros de historia y demás era que si había algo que los rusos, los soviéticos, odiaran más que los nazis, eran los colaboracionistas. mm, Entonces, cualquier persona que aparece aquí como un colaboracionista de los nazis lo muestran como lo más estúpido, lo más idiota posible. Es lo que vos ok, decís. Hay un montón de personajes, inclusive si uno mira, estoy aquí mirando el listado en IMDb, la forma como los tienen listados, hay uno que se llama El Pequeño Policía, ese, eh, que era exacto, y uno ve la actuación y son una comedia, entre comillas, pero es para ridiculizarlo, porque los nazis son la maldad absoluta, como lo muestran acá. Todos sí. los que muestran, pero los colaboracionistas ni siquiera pues tienen como ese. No tiene ni personalidad, básicamente. Exacto, exacto. Son como una marionetas Marioneta, completamente sí, bueno, estúpidas. Exacto. Claramente ese lado, digamos, más como político propagandista que obviamente tuvo que influir en esta película. no, y definitivamente la forma en la que presentan a los nazis, pues yo no los voy a defender, obviamente, pero los presentan como el extremo más absoluto de la maldad, pues, ¿cierto? Exacto. Riéndose del dolor de ajeno, tratando a todo el mundo como, mejor dicho, es que ni como comida, pues, como Pero Sebas, habiendo visto la zona de interés, creo que este género lo vimos en la secuencia adecuada. adecuada.
esto es Le posible. O atiné, sea, no esto sé, tiene, no esto sé tiene por qué le atiné así, pero la tiramos completamente con esta y yo creo pues que nos permite como entender que efectivamente había una completa deshumanización de lo que eran los no alemanes por parte pues, de los nazis, de las SS, que es lo que muestran acá. Es pero él completamente creíble, completa y absolutamente creíble, habiendo pero visto la zona de interés. sí, pero es interesante porque en la zona de intereses son completamente fríos y calculadores. En este son burleteros y crueles y, o sea, no sé, fue interesante porque es un Mm, contraste interesante entre los dos, pero igual monstruos son monstruos pintados de rosado y de azul, o sea que sí, sí. no, Eso no, no. tenés toda la razón, tenés toda la razón. De pronto, pues como para finalizar la parte de las actuaciones, los dos soldados alemanes, como los dos oficiales, Yuri Lumiste y Víctor Lorenz, que son como los Mm. dos principales. El uno, Víctor Lorenz, que intenta como evadir completamente la responsabilidad y decir que él es un anciano, un viejito, no sé qué cosas. Mientras que Yuri Lumiste es el El soldado de SS la SS. Mm. completamente pues politizado. Esos monólogos que tienen o esas actuaciones que tienen cuando están completamente atrapados y van a ser ejecutados, la verdad es que es también extraordinario. Sí, hay un punto que me encantó cuando el cosaco le dije, escuchen, pongan atención, escuchen, para que vean con lo que están lidiando, ¿cierto? Como que Exacto. cuando ellos empiezan a monologar los dos, dice, escuchen, esto es lo que ellos piensan de nosotros, pues, o sea, como que pongan atención que esto es lo que ellos piensan de nosotros. Y no voy a negar que fue de esas cosas, o sea, casi un Aníbal Lecter, o sea, como que se le para a uno los pelos de punta completamente. Es que ustedes no merecen vivir, o sea, ustedes no merecen existir, básicamente, completamente lavado el cerebro, es increíble. Y el otro también, el otro era, mejor dicho, de la zona de interés, retirado, básicamente. Lo mandaron allá a cumplir una misión, pero sí, mejor dicho, solo me interesa comer y estar sentado aquí en el carro y no me interesa nada más. Que los otros se encarguen de lo que quieran hacer. Con la mascota esa macabra que tiene. Sí, como un lirón o algo así, un bonito es, sí. Sí, la verdad es que es extremadamente impresionante y yo creo pues que, dale, vas a decir algo. No, no, iba a decir que creo que fuimos más afortunados de ver la restauración. Yo creo que la mía también fue la restauración, porque la cinematografía es espectacular. Mencionabas ahora la escena esa en la neblina, la escena en la noche en la que cuando Alexei está feliz porque se pudo sacar la vaca. Qué pesar. Por fin y estaban empezando a exprimir ¿cómo se La llama? leche, A a sacar la leche ordeñarla. de la vaca, a ordenar la leche de la vaca y, y solo vemos allá el resplandor de la ametralladora y como unas bolitas de fuego pasando y es increíble, en la oscuridad absoluta, espectacular. Es una cinematografía impresionante y la música también es otra cosa de locos, no va a negar que Sí, la sí, música sí. fue, Esta película, como La Zona de Interés, hay que escucharla o con una muy buena barra de sonido o con audífonos, sí, porque me encanta como en algún momento el personaje pues del niño de Fiora, él queda sordo en un momento por los bombardeos y uno siente en el sonido que no todo está ahí, está como apagado. ¿Te diste cuenta? sí, que ahí como cuando ella le hablaba y empezaba como, y luego en el estrés, como que él tapándose cuando ella le trata de decir que ya los mataron, que la familia está muerta y él trataba creo que se pone fango en los oídos. Sí, la verdad Es es increíble, increíble. es Y el increíble. sonido cambia de acuerdo con lo que él está escuchando, es muy, muy bien hecho. Pues, Sebas, Mm. yo quería solamente como añadir una última trivia que me gustó mucho, porque esta película la tenían pues en mi lista de películas por ver desde hacía muchísimo tiempo y no me Mm. atrevía, como que tenía, como que decía, "Ah, tengo que sacarle esto el tiempo, me tengo que preparar mentalmente y porque no es una película fácil para nada, pero hay una pequeña trivia que es en relación con el nombre de la película, no sé si vos la leíste. No, no lo leí, no. Tengo que ser Vale, honesto, no leí mucho la trivia. listo, yo sí la leí desde hace mucho tiempo y la tenía pues como muy presente y me gustaría pues decirle, compartirla con nuestros oyentes. La película se llama Come and See, que traduce pues realmente en español como Ven y mira, si uno traduce pues como literalmente. Y el título se deriva de la Biblia, del libro del Apocalipsis.
aparentemente, pues, habría que leerlo nuevamente. Hay un capítulo en este libro del Apocalipsis o la revelación del apóstol de San Juan que dice, y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz decir, ven y mira. Y miré Mm. y había un caballo pálido que se montaba, en el que se montaba la muerte. Y Hades, el infierno, lo seguía. Y les fue dado el poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Es el mejor título que yo me puedo imaginar para una película. ¿Tú qué Antiguerra, piensas? pues una película antiguerra. Exacto, exacto. Excelente, ¿no? Bueno, ese- Maravilloso. bueno, estamos aquí ya cerrando este análisis y como siempre, Sebas, las preguntas que nos hacemos al final. ¿Te gustó? ¿Te la volverías a ver? ¿Lo recomiendas? La verdad, sí. No voy a negar que me sorprende que me la volvería a ver. Fue una película tan fuerte, tan impactante, que me la quiero volver a repetir porque así sea que solo por pedazos, pues de pronto, para analizarla, porque hay un esfuerzo y la verdad, pues cualquier persona que quiera entender lo que es la verdad de la guerra, pues esta tiene, se la tienen que ver. Yo creo que llevamos 4 películas de sí, 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 en las 3 respuestas. Si nos gustó, si la repetiríamos y si la volveríamos a ver. Si la repetiríamos y si la recomendaríamos. Por mi lado, Sebas, me gustó y la recomiendo con extremada precaución porque no es una película fácil de ver. Mm. Estoy seguro cuando me la pueda volver a ver. La verdad es que es una película que a uno lo desgasta emocionalmente. O sea, Sí, yo no si sé, no es que me la vaya a ver mañana, pero esperaría un sí, año, hay que dos esperar un años. tiempo para poder pasar por esto otra vez porque no es una película fácil. No es una película que uno se diga, me voy a sentar con un poquito pues como de crispetas de popcorn para ver. No. Mm, mm. Es Y ya casi que pues necesitamos un como whisky o algo. muy grande, muy fuerte y una cruz y yo no sé, todo un kit antidemoníaco. Definitivamente, sí, una cruz, pero no una cruz esvástica, una cruz de verdad, una cruz cristiana. Bueno, creo que esta semana estaremos anunciando el siguiente tema, entonces para que nos sigan en redes sociales. De igual forma, eso es una forma de recordarles que se suscriban, que nos compartan y que por favor nos den sus comentarios. La verdad, disfrutamos mucho disfrutamos entre comillas este mes de películas, pero muy buenas películas, Fueron muy buenas pero películas, fueron fueron muy buenas muy películas, fuertes muy películas también. desafiantes, muy emocionalmente duras. Nos pareció un excelente ejercicio, Sebas. Sí, la verdad valió la pena experimentar con él. Bueno, ¿tienes una cosita para recomendarnos esta semana? Estaba buscando. No, igual voy a mencionar si quieres ahí y enseguida no la das. Yo quería mencionar que hay varias películas, hay muchas películas de guerra. O sea, la guerra siempre es algo que hace parte del ser humano, por desgracia, es dentro de nuestra naturaleza y han habido muy buenas expresiones de guerra y particularmente hay una que siempre me he querido volver a ver, que no me la vi desde que me la vi en cine, creo que en Colombia, que se llama The Thin Red Line de Terrence Malick, que es de la Segunda Guerra Mundial, pero en el Pacífico. Y están las 2 películas de Clint Eastwood, que son Flag of Our Fathers, aunque tengo que ser honesto, esa no me gusta tanto. Y la otra que él hizo casi en paralelo de esta de las banderas de nuestros padres, Letters from Iwo Jima, de cartas de Iwo Jima, que es como desde el punto de vista japonés, pero muestra como ese punto de vista humano, que la guerra definitivamente es de 2 partes y desde los 2 lados hay parte de la humanidad y es una película muy bonita. Y esa versión, por ejemplo, me gustó más que la de esa, que la de La bandera de nuestros padres, pero las 2 películas son en conjunto, pues yo creo que vale la pena verlas. Y pues Pablo había mencionado, pues, como es Rescatando al Soldado Ryan la semana pasada, y pues esa también la recomiendo, pues. Y La Lista de Schindler también es obviamente otra película de guerra distinta. Y también me gustaría pues, de pronto recomendar, estaba pensando en otra película que de pronto más adelante compartiré pues en otro podcast, pero también tenía una película que se llama, bueno, una película muy conocida, que es Platoon, de Oliver Stone, de 1986-87 con Charlie Sheen y William Dafoe y Tom Berenger, porque obviamente es exactamente lo que vimos en All Quiet on the Western Front con el idealista que va al frente de combate, pero tiene muchas dimensiones esa película, es muy interesante. Me gustaría que la tratáramos algún día en este podcast, Mm. Sebas.
Sí, incluso hay dos películas que pensé de pronto proponer para nuestro Cinema Jam Versus, pero por desgracia vi que no están como tan fáciles de encontrar, que es ese lado cómico de la guerra, Ujú. que es Good Morning Vietnam con Robin Williams, en este momento no recuerdo quién es el director, y la película MASH de Robert Altman de 1970, que si mal no recuerdo es de la guerra de Corea, pero muestra pues como ese lado, pues tratan de buscar como la comedia en la guerra estas dos películas, entonces pues sería algún día interesante tratar de buscarlas y mirar a ver si no las podemos discutir en el Cinema Versus o en otro mes que le dediquemos. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Keep jamming about movies. Hasta la próxima a todos. Muchas gracias.